Buenas noches, amables amigos, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta ocasión transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, Guido Rojas, licenciado en Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá. Vamos a tener un estudio de Biblia que íbamos a hacerlo en un debate con un apologista evangélico de Lima, Perú, el señor Danito Tocayo. Por problemas de conexión del señor Danito Tocayo no se pudo hacer. De todas maneras, voy a exponer la parte que yo pienso como teólogo católico para demostrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es muy importante porque esto es el mayor, por así decirlo, sacramento, la mayor prueba de fe de un católico. Reconocer que Jesucristo, por amor a nosotros, se quedó en lo que conocemos en la Eucaristía, un término griego que viene del Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Y lo vamos a probar en esta ocasión, como me gusta a mí, primero desde las Sagradas Escrituras, con un poco de exégesis bíblica. También, en segundo lugar, lo vamos a hacer del Catecismo de la Iglesia, que es el manual oficial de la Iglesia Católica en compendio doctrinal. Y por último también vamos a ver un milagro eucarístico muy importante, demostrado por la ciencia, el milagro eucarístico del Lanciano. Y finalmente una declaración de los padres de la Reforma Protestante sobre el tema de la Eucaristía. Ese era el formato que tenía en esta noche para el debate, pero como les decía yo, por problemas de conexión no se pudo hacer. Por respeto a mis amigos, por respeto a las personas con las cuales había hecho la invitación, que hago desde mi muro, voy a hacer entonces yo solo este tema, que es de gran ayuda para crecimiento de mis hermanos católicos y también por lo menos de mis amigos y hermanos evangélicos, por lo menos conocer a ciencia cierta qué es lo que la Iglesia Católica enseña sobre este tema. No es necesario decir que nuestros hermanos evangélicos crean, pero sí es interesante conocer y sobre todo desde una fuente fideligna, en este caso las dos fuentes importantes para la Iglesia Católica, que son las Sagradas Escrituras y lo que llamamos el magisterio eclesiástico. Mis amigos saben que yo utilizo Biblias, muchas veces Biblias evangélicas, pero en esta ocasión voy a utilizar una Biblia católica. Esta es la Biblia de Navarra, esta es una Biblia católica. Esta Biblia es de la edición popular, es una Biblia española de la Universidad de Navarra, que está vinculada a una asociación católica de laicos que se llama el Opus Dei, de los mismos biblistas y teólogos de la prestigiosa Universidad de Navarra hicieron esta Biblia, que es una Biblia comentada, es una Biblia de estudio. Entonces vamos a mirar a ver a mis amables amigos, si quieren seguir este estudio con la palabra de Dios. Vamos a ir a un pasaje que es importante, es trascendental en lo que es la doctrina de la Iglesia Católica con el tema de la Eucaristía. Y después voy a explicar el por qué el término de la transustanciación, que por así decirlo es el término teológico que lo que nosotros los católicos creemos. O sea, lo que sí es bíblico es la presencia de Jesucristo en las especies del pan y el vino. Eso es bíblico. Y la transustanciación, por así decirlo, es la explicación ya desde el punto de vista del magisterio eclesiástico, o sea, los papas, los padres de la iglesia, los primeros sínodos, los primeros concilios, cómo se fue formando este compendio ya doctrinal. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a mirar a ver en esta Biblia católica donde dice Jesús, el pan de vida eucarística, un discurso que hizo Jesucristo, que para los biblistas católicos es muy importante. Está en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Lo vamos a hacer desde el verso 48 en adelante hasta el verso 69. Vamos a irlo mirando, analizándolo desde la exégesis bíblica, haciendo un discernimiento de la palabra de Dios. Dice Jesucristo, porque el que está hablando aquí es Jesucristo, a sus discípulos dice, yo soy el pan de vida, empieza diciendo en el verso 48, o sea, está afirmando Jesucristo, yo soy ego en mí, en griego, yo soy el pan de vida. Vamos a mirar a ver cómo Jesucristo se define a sí mismo como el pan de vida. Dice, y va a empezar a mirar a ver una comparación, una analogía de lo que era el Antiguo Testamento, la primera alianza con el pueblo de Israel, y ya lo que él, como el verbo de Dios encarnado, o sea, como la máxima autoridad en el sentido pleno de lo que es la revelación sagrada que viene en lo alto,
que viene de lo alto, Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, el unigénito de Dios, va a explicar esta doctrina. Jesucristo primero dice, yo soy el pan de vida. Seguidamente dice a los judíos en el mismo contexto histórico, cultural y religioso, dice, vuestros padres, o sea, los antepasados de los judíos o los hebreos, comieron en el desierto el maná y murieron. Aquí Jesucristo está haciendo una de las muchas analogías, de las muchas comparaciones que hay en el Antiguo Testamento en relación a Jesucristo. Hay varias comparaciones, varias analogías. Una de ellas es el maná, como es también el arca de la alianza. Sabemos que el maná era ese alimento que venía del cielo, que los judíos se alimentaron por la providencia que venía de lo alto de Yahvé o de Jehová durante todo lo que fue el éxodo o la travesía en el desierto del Sinaí, cuando salieron de la esclavitud en Egipto a manos del faraón Ramsés, camino a lo que era la tierra prometida del Canaán. Y durante todo ese trayecto, Dios Padre los alimentaba con este maná. Era tan importante que el día viernes caía doble porción de maná para respetar lo que era el sabá o el día de descanso de los judíos. En el mismo libro del Éxodo, sabemos, ustedes pueden ir al Antiguo Testamento y nos dice cómo ya antes ya de que entraran los judíos o los hebreos a la tierra prometida, ya Dios dejó de mandar maná de lo alto. Entonces el judío que entendía este discurso que está diciendo Jesucristo sabía a la perfección a lo que se estaba refiriendo, conocían lo que era el maná, y sigue diciendo Jesucristo, este es el pan. Dice, este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo coma no muera. O sea, Jesucristo mismo se está comparando con este maná, ya ese maná en el Antiguo Testamento, y lo está dando a entender de una manera categórica, cierta, sin ningún tipo, por ejemplo, de titubeo o simbolismo. Él mismo se está comparando con un maná. Dice, yo soy, nuevamente, vuelvo a repetir el término, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. O sea, es un pan, y es un pan vivo porque están viendo a Jesucristo en su encarnación, en su humanidad, en su divinidad, en lo que llama la unión hipostática de las dos naturalezas en la segunda persona de la Trinidad. Dice, yo soy otra vez con autoridad el pan vivo que ha bajado del cielo, de lo alto, de las alturas, de su reino, al lado del Padre y el Espíritu Santo, rodeado de todos los ángeles. Y es muy enfático Jesucristo, dice, si alguno come este pan, nótese bien que le está diciendo, si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Si vamos mirando el esquema exegético y teológico de la misma composición gramatical, de la misma morfología, de la misma gramática, de la misma sintaxis, Jesucristo está haciendo muy claro a los judíos con algo que ellos conocían bien, el maná. Él mismo dice, ese maná es un pan vivo, él mismo es, que ha bajado del cielo. Y ese maná, aquí hay algo referente porque dice, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. O sea, vamos a mirando a ver todo cómo va tras el hilo conductual del discurso de Jesucristo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos y decían, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo, y vamos a mirar a ver por qué la incredulidad de los judíos. Eso también tiene un trastorno muy importante, de acuerdo también a todo lo que este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ante esa pregunta de los judíos, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Jesucristo va a volver otra vez a reafirmar lo que está empezando a decirles. Dice, en verdad, dice Jesucristo, en verdad, o sea, repite dos veces el término verdad. Os digo que si no coméis, ¿qué? Que si no coméis, ¿qué? La carne del Hijo del Hombre. Nótese bien que el término Hijo del Hombre era de los apelativos que más utilizaba Jesucristo en referente a su mesianismo, en referente a su misión divina, venida de lo alto, y que aparece en Daniel capítulo 7, verso del 13 al 14. Dice, el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tendrá vida en vosotros. Aquí ya Jesucristo agrega a la carne también otro elemento muy importante, es su propia carne y también su propia sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, nuevamente es enfático Jesucristo, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y vamos mirando a ver, ya Jesucristo va, la forma pedagógica como Jesucristo va dando a entender su doctrina que viene de lo alto, doctrina que es 100% veraz.
Jesucristo mismo dice, yo soy el maná, he venido del cielo, soy el Hijo de Dios. Aquí Moisés se identifica como hijo de hombre para que los judíos entendieran bien que es el Mesías esperado, prometido, anunciado, profetizado por los oráculos de los judíos. Habla de vida eterna. Esta vida eterna va también unida a algo escatológico, o sea, al final de los tiempos, que los judíos también conocían muy bien, que es la resurrección en los últimos días, y habla de esa vida. Esa vida va a estar implicada con dos características que tienen que ver con la persona de Jesucristo, que es su propia carne y su propia sangre. Hasta ahí los vamos mirando a ver, de acuerdo a cómo aparece en el texto sagrado. En el verso 55 sigue diciendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Nuevamente repite lo mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, aquí está la íntima comunión. El que comulga con Jesucristo, el que comulga con la carne y la sangre está en íntima relación con él, en un sentido espiritual. Sabemos que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Así también lo van a entender las Sagradas Escrituras. O sea, es un vínculo de unidad, es un vínculo de amor de este Hijo eterno que se encarna en obediencia al Padre y que va a sacrificarse por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra redención, por tener una patria mejor ya en el cielo, por poder gozar de la visión beatífica del Padre, lo que se perdió con lo que fue la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. En el verso 57 dice, igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me coma vivirá por mí. Y aquí nuevamente Jesucristo va a unir, si vamos mirando bien, nuevamente Él se declara venido de lo alto, vida eterna. Esa vida eterna es como el maná, un maná mucho mejor, un maná que está representado en su carne y su sangre, un maná para la vida eterna y que también tiene una connotación, lo que va a ser la resurrección, y que el que coma la carne y la sangre de Jesucristo, coma y bebe la carne y la sangre de Jesucristo, va a estar en íntima comunión, no solamente con Él, sino también aquí viene el personaje principal también, que es el Padre, o sea, la unión íntima de Jesucristo con el Padre y ya nosotros también como hijos adoptivos, como hijos ya de la redención, no por naturaleza, porque el único hijo por naturaleza es Jesucristo. En el verso 58 sigue diciendo, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron, quien come este pan vivirá eternamente. Nuevamente, no como el pan que comieron durante 40 años todos los judíos, inclusive Moisés. Sabemos que por la misma desobediencia de Aarón al construir el becerro de oro, todos ellos perecieron. El mismo Moisés, por haber dudado del poder de Dios, tampoco pudo entrar a la tierra prometida, solamente él pudo verla desde lo lejos. El gran caudillo Josué sí tuvo esa misión de lo que fue la conquista de la tierra del Canaán con las nuevas generaciones que no tuvieron nada que ver con lo que fue la adoración idolátrica al becerro de oro, que aparece también en las Sagradas Escrituras. En el verso 59 nos va a reforzar el apóstol y evangelista Juan, que de cierto es llamado como el teólogo, donde Jesucristo dio este discurso tan hermoso, tan enfático, tan importante, tal vez el discurso más importante que uno pueda mirar en los 4 evangelios, los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan. No creo que haya otro discurso de Jesucristo donde haya más énfasis en lo que él mismo da a entender sobre lo que es la vida eterna en relación a cualquiera de las doctrinas, de cualquiera de las parábolas, de cualquiera de los discursos, inclusive las bienaventuranzas, de lo que es el sermón del monte que usted puede encontrar en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. No creo desde el punto de vista exegético, teológico y doctrinal que haya algo que sea más importante en el cual el católico o también el cristiano pueda discernir en la palabra de Dios, porque así lo estamos viendo solamente desde el texto bíblico. Dice Juan que ese discurso fue muy importante y también el lugar donde se dio, porque es en una sinagoga, que era el lugar de culto, el lugar de oración, el lugar de reunión de los judíos. ¿En qué ciudad? En Cafarnaúm, una ciudad también que tenía mucho que ver con Jesucristo, con su apostolado, cuando empieza a predicar sobre todo en la región de Galilea, en Galilea del Norte, en Cafarnaúm, una ciudad también costera, cerca de lo que era pues el mar de Galilea, donde vivían muchos de sus apóstoles, dedicados a la pesca. Al decir esto, que era una sinagoga, da a entender también, si vamos a mirar en el mismo contexto histórico, cultural y religioso, que ese discurso que dio Jesucristo
en una sinagoga era también el día sábado o el día de descanso. Jesucristo era conocido como un rabí o un rabonio, o sea, un maestro, y era costumbre que cuando llegara un personaje importante, por así decirlo, un teólogo como era Jesucristo, pero el término más bíblicamente era un rabí, se le daba la oportunidad de leer los rollos de acuerdo a la misma Torah, de los mismos profetas y también explicarlo. O sea, este discurso es muy importante en el verso 59 porque el cristiano que analice la palabra de Dios puede darse cuenta de la trascendencia de lo que estamos viendo. Dice reacción de los discípulos. Después de que Jesucristo enfáticamente por más de 3 veces se compara con el pan de vida, donde habla de la vida eterna, de la relación con el Padre, que es el maná bajado lo alto, es muy claro el mensaje. Vayamos a ver lo que pasa a continuación con los discípulos y la forma como ellos recibieron este mensaje. Reacción de los discípulos. Al oír esto, dice, muchos de sus discípulos, o sea, la gran mayoría de sus discípulos, y entiéndase bien que no era la gente que seguía a Jesucristo. Aquí es muy enfático el apóstol evangelista Juan en decir que son discípulos, no eran personas curiosas, no era el populacho que a veces seguía a Jesucristo, no era la gran muchedumbre de personas que iba por algo novedoso, sino que es muy claro en decir que eran discípulos, o sea, que seguían a Jesucristo, que están en relación con Él. Si eran discípulos es porque consideraban que Jesucristo era su maestro. Y al mirar esto, uno esperaría que estos discípulos aprobaran lo que Jesucristo había dicho, porque al fin y al cabo sabían que están ante la presencia de una persona sobrenatural, una persona que podía leer la mente de las personas, una persona que tenía poder para expulsar demonios, una persona que tenía el poder de transformar la materia, como lo vamos a ver porque esto tiene una íntima relación con el milagro de Jesucristo de transformar los panes y los peces, la multiplicación de los panes y los peces, de haber también transformado en vino en las bodas de Caná, de haber hecho todo su poder taumaturgo en relación a las diferentes enfermedades, dolencias que eran muy comunes en la época en que Jesucristo vivía, paralíticos, sordos, mudos, leprosos, pero la reacción de los discípulos es contraria a lo que se podía esperar, porque dice, ellos dijeron, es dura esta enseñanza, ¿quién podrá escucharla? O sea, no entendieron, es muy dura lo que ellos estaban escuchando, y vamos a mirar por qué era tan duro de entender eso, por qué era tan duro que ellos no pudieron persuadir espiritualmente, discernir realmente lo que Jesucristo quería darles a entender. Jesús conociendo en su interior, mire lo que dice en el verso 61, al fin y al cabo es Dios, Jesús conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando esto, les dijo, o sea, Jesucristo mirando la forma como ellos desaprobaron lo que acababa de decir, aquí mismo da la palabra de Dios. Alguien esperaría que Jesucristo se retratara, alguien esperaría que Jesucristo dijera, no, esto es un simbolismo, esto es solamente una parábola, esto es solamente una historieta, voy a rectificarlo, voy a cambiar mi discurso. No, nótese bien que Jesucristo es muy enfático. La palabra de Dios dice que Jesucristo es sí, sí, no, no. Dice, esto les escandaliza. Esa es la respuesta de Jesucristo. Esto les escandaliza, pues si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. Y vemos bien que está hablando Jesucristo de un alimento en forma espiritual, un alimento que tiene que ver con la parte inmortal del ser humano, que aquí mismo lo dice que es el espíritu, que se conoce en griego como neuma, porque muchos apologistas evangélicos de una forma, yo diría, grosera, de una forma chabacana, han querido pensar que la Eucaristía es una especie como alimento físico que después de un proceso interno en el organismo de digestión después va a ser expulsado por medio pues de las deposiciones que hace cualquier ser humano, y eso no se trata. Aquí Jesucristo mismo lo dice, que este pan que es el mismo, su carne y su sangre, no es en un sentido de un alimento corpóreo, nutritivo, sino de un sentido espiritual. Lo dice en el verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Se entiende bien cómo Jesucristo está hablando en un sentido espiritual? Es un maná de vida eterna, es un maná para no alimentar el cuerpo, sino ante todo alimentar su espíritu. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. Jesucristo dice, se escandalizan, vuelve, refuerza, por así decirlo, concluye su discurso
Y dice, sin embargo, sabe que muchos no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio, dice en el verso 64, al fin y al cabo es Dios, omnisciente, todo lo sabe. Sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar, y añadió, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concebido el Padre. Desde ese momento, dice la palabra de Dios, muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Ahora, aquí hay algo muy importante y podemos analizar exegéticamente por qué muchos de sus discípulos ya no quisieron seguir con Jesucristo. ¿Por qué muchos de sus discípulos, sabiendo que están ante la presencia del Mesías, como decíamos, con esos, todos los poderes, por qué no quisieron seguir a Jesucristo? Es muy importante analizar el mismo contexto. Si nosotros vamos anteriormente, en el mismo capítulo de Juan, en el mismo capítulo 6 que estamos analizando, si nosotros vemos en el verso 10, va a empezar a decir el milagro de la multiplicación de los panes. Aquí está el meollo, aquí está el por qué muchos judíos no conocieron las palabras de Jesucristo, no entendieron su significado real. Para mirar a ver lo que pasó, la multiplicación de los panes y los peces, vamos solamente a hacer énfasis en el verso 10, en el verso 11. Jesús dijo, mandá a la gente que se siente. Había en aquel lugar hierba abundante y se sentaron un total de unos 5,000 hombres. Eso fue anterior a este discurso. Jesús tomó los panes después de dar gracias. Aquí estaba hablando de panes físicos. Lo repartió los que estaban sentados e igualmente les dio cuantos peces quisieron. Cuantos quedaron saciados, le dijo a sus discípulos, recoged los trozos que han sobrado para que no se pierda nada. Y lo recogieron y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraban y los que habían comido. ¿Ve? Eran 5 panes y aquí mismo lo dice en el verso 9 y 2 peces. Eso era lo que estaban esperando los judíos que Jesucristo siguiera haciendo. Eso es por lo cual se sintieron desilusionados, se sintieron defraudados, se vieron bien que no iba de acuerdo a sus mismas intenciones materiales, al mismo mesianismo que están esperando de Jesucristo, porque Jesucristo ya había hecho ese milagro de multiplicar el pan y los peces, y ya cuando Jesucristo está hablando de un maná, pero ya está hablando de vida eterna, ya está hablando de la relación directa con el Padre, ya un alimento no para el cuerpo, sino para el espíritu, como aquí mismo lo decíamos en el verso 63, la gran mayoría de sus discípulos ya quisieron alejarse, se sintieron desilusionados, se sintieron decepcionados porque no era lo que esperaban. Ahora, ¿cuál es la reacción de Jesucristo? Que es lo más hermoso que uno puede mirar, a ver lo tajante, lo gallardo que es Jesucristo, lo héroe que es, lo enfático, lo radical que era Jesucristo en todo su accionar, en su forma de actuar, en su forma de predicar, en su forma de dirigirse a los judíos. Al ver esto, al ver que la gran mayoría de sus discípulos, como dice acá, se sintieron desilusionados, ¿ve? Dice la palabra de Dios y añadió, ya sabemos, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concebido el Padre. Nuevamente la relación directa de Jesucristo con el Padre. Desde ese momento, dice en el verso 66, desde ese momento muchos de sus discípulos que se echaron para atrás y ya no andaban con él. Mire bien, muchos de sus discípulos dan a entender que la gran mayoría ya no quisieron seguir a Jesucristo a pesar de lo que había escuchado de él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿por qué? Porque los 12 son representativos, son sus apóstoles más cercanos, fueron los que Jesucristo, de todos los discípulos, ya sabemos, tenía una afinidad más cercana, les explicaba más cosas, fueron los encargados después de seguir el liderazgo de la iglesia cuando Jesucristo regresó nuevamente a la presencia del Padre. Y ante ellos también Jesucristo es la misma radicalidad y la misma posición de no echarse para atrás. Lo que él dijo lo sostiene, y el que entendió bien y el que no entendió también. El que quiera seguir a Jesucristo está libre de hacerlo, y el que quiera rechazar a Jesucristo, como estos judíos incrédulos, judíos obstinados, de corazón duro, duro de servir, como dice la palabra de Dios. Al fin y al cabo es un pueblo apóstata que rechazó a Jesucristo, y Jesucristo dice de una manera muy valiente en el verso 67, les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marchaos? Si vemos la gallardía, la valentía de Jesucristo, no se retrata, no le dice, venga, les voy a explicar a ustedes por aparte, como hizo anteriormente con la parábola del trigo y la cizaña. Nada, Jesucristo ya lo que dijo,
dijo y punto, da por concluido su discurso. Y algo muy importante, que también es una de las cosas más hermosas que uno puede mirar en la palabra de Dios, es la respuesta de uno de sus apóstoles que se llamaba Simón Pedro. Sabemos que Simón tiene un liderazgo importante en los apóstoles y también en la construcción de lo que fue después su iglesia. En el liderazgo, el primado de Pedro, dice en el verso 68, Simón Pedro, que también era un hombre pescador, un hombre pecador, un hombre del vulgo, o sea, un hombre del pueblo, un hombre con muy poca instrucción, no era un gran erudito, no era un rabino, no era un escriba, nada, era un hombre del pueblo, del común, y estoy seguro que tanto Pedro como los demás apóstoles tampoco entenderían nada, pero ellos seguían a Jesucristo por la misma fe de sus palabras. Y así mismo lo va a entender la palabra de Dios. Quiero que pongan mucho cuidado para que meditemos en la palabra de Dios. Simón Pedro le respondió: Señor, reconoce que Jesucristo es Señor, kurios en griego, o sea, Señor en sentido de su dignidad, de su majestad, de su realeza, de su divinidad. ¿A quién iremos? O sea, ¿a quién vamos a seguir? Si nuestra mirada no está en Jesucristo, que es nuestro Señor, ¿a quién vamos a seguir? ¿A los hombres? ¿A cuestiones materiales? ¿A hombres que pueden prometer cosas que son pasajeras en este mundo? Como lo mismo que querían los judíos, simplemente una persona que hiciera cosas asombrosas, que les diera de comer solamente para llenar el buche, como se dice vulgarmente. Y Jesucristo está, sus expectativas son completamente más altas, de una cuestión ya trascendental de vida eterna. Y notemos bien lo que Pedro le dice: ¿a quién iremos? Hermosísimas estas palabras de Pedro. Tú, Jesucristo, tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido, interesante, que tú eres el Santo de Dios. Ese verso 68 es muy importante, teológicamente hablando. Quiero que lo analicemos otra vez. Primero que todo, el que responde es Pedro en relación a todos los otros apóstoles. Primero reconoce la actitud que debe tener cada cristiano ante Jesucristo. Él es el Señor. Jesucristo está por encima de todo. Nada ni nadie debe ser más importante en la vida de un cristiano, católico, evangélico, de cualquier otra congregación, que Jesucristo. Todos tenemos que reconocer que Él es el Señor, que sus palabras son palabras verdaderas, eficaces. ¿A quién más iremos? ¿A quién más vamos a buscar? ¿A quién más nos vamos a refugiar? ¿A quién más vamos a mirar nuestro caminar en este mundo que es un valle de lágrimas? Tú tienes palabras, las palabras de Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Pedro dice: son palabras de vida eterna, lo mismo que está diciendo Jesucristo. Son palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído. Puede ser que no hayan creído en su totalidad, no podemos discernir bien el texto, pero puede ser que no hayan entendido exactamente. Acordemos que los apóstoles son completamente transformados después en Pentecostés con la acción del Espíritu Santo, el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Pero hay algo interesante con que terminan las palabras de Pedro. Dice: y hemos conocido que tú eres ¿quién? Que tú eres el Santo de Dios. Eso es lo más interesante. Reconocer que Jesucristo es Señor, reconocer que Él también es el Santo de Dios, que sus palabras son palabras de vida eterna, que a nadie más podemos seguir y que a nadie más podemos confiar y en nadie más podemos creer. Ese verso 68 quiero que por favor lo resalten todos mis amigos católicos, evangélicos, mis hermanos, en un sentido espiritual, porque ese verso 68 para mí es de los pasajes bíblicos más importantes que un ser humano en su debilidad, en todo el pecado, porque nosotros somos seres imperfectos, ante la presencia del que es puro, santo, inmaculado, el que es la máxima expresión de lo que es el amor de Dios que se hace hombre por nosotros. Pedro pudo mirar a Jesucristo en ese momento, su fisionomía, tal cual como él era en su divinidad, en su humanidad, un hombre precioso, un hombre varonil, un hombre de una edad mediana de unos 32 años, y le dice: tú eres el Santo de Dios, tú eres el Señor, a nadie más podemos seguir. Y ahí pues termina, por así decirlo, ese hermoso discurso eucarístico que está en el Evangelio de Juan. Si vamos a analizar más adelante, porque yo tenía para la noche de hoy también ver otro texto, ya vamos a saltar de un evangelio a una epístola. O sea, vamos a transcurrir en el tiempo, casi 30 años después, una epístola de un apóstol que no presenció ese discurso, un apóstol que es posterior, o sea, el apóstol de la resurrección, el apóstol de los gentiles, el apóstol a las naciones, ese gran personaje fariseo que llamaba Saulo de Tarso, que después fue Pablo, el gran evangelizador y el gran arquitecto de lo que es el cristianismo. En su epístola a los Corintios, en el capítulo 1, verso 11,
del verso, capítulo 1 de Corintios, capítulo 11, verso del 23 en adelante, dice institución de la Eucaristía. Va también a hablar lo que era común para los cristianos. Estamos hablando casi, la carta a los Corintios fue fecha hacia el año más o menos 58, 60, es decir, casi unos 28, 30 años después de todo lo que estos acontecimientos habían pasado, después de que Jesucristo había regresado a lo alto. Pero miren lo que era importante para los primeros cristianos, lo que Jesucristo había dicho en relación a lo que fue la última cena y en relación al memorial que hacían los primeros cristianos, por así decirlo, el acto litúrgico más importante, o sea, el acto más importante en relación a lo que era ya la religión cristiana en sus mismos inicios. Así mismo lo vamos a mirar de la palabra de Dios. Dice así, el apóstol, porque yo recibí del Señor, o sea, todo lo que Pablo recibió, lo recibió directamente del Señor, lo que también nos transmití, o sea, él es un apóstol, por eso es él mismo, lo que recibió de Jesucristo, él mismo lo va a transmitir a quién, a sus discípulos, que eran quienes, los cristianos de la comunidad de Corintio en Asia Menor. ¿Qué es eso que él va a transmitir? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, ya sabemos lo que conocemos como el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía o la Cena del Señor, muy común ese nombre en las iglesias evangélicas. ¿Qué hizo Jesucristo? Va a volver a repetir el apóstol Pablo lo que era común para los cristianos de aquel entonces, mucho tiempo después, pero que era, por así decirlo, el centro de su fe. Que era, en esa noche tomó pan, y dando gracias, aquí está el término griego eucaristei, gracias, lo partió, o sea, la fracción del pan, y dijo estas palabras de Jesucristo. Y estas palabras de Jesucristo que transmite el apóstol Pablo más de 28 años después, tienen una íntima relación con lo que fue la cena del Señor y también con lo que fue ese discurso eucarístico. Dice, esto, nótese bien que es la misma connotación bíblica, teológica, exegética. Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, que se da por vosotros, hace esto en memoria mía. No solamente Jesucristo está mandando está reconociendo otra vez lo que Pedro y los otros apóstoles ya sabían en el discurso, en la última cena. Ellos pudieron haber mirado la conexión en el sentido del discurso a la acción, que era ya la celebración de esta Pascua ya cristiana, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo tiene que ver con la Pascua o el Peshá judío, en ese mismo contexto. Jesucristo dice, este es mi cuerpo, ¿en qué? Aquí mismo dice, representado en el pan, que se da por vosotros, hace esto en memoria mía. O sea, no es solamente esa ocasión, sino que va a ser un recordatorio, un memorial, o sea, tiene que seguirse haciendo, tiene que seguirse celebrando, tiene que seguir siendo importante como punto de referencia para los cristianos. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, o sea, la copa, diciendo, otra vez, dice el apóstol Pablo, este cáliz es la nueva alianza. Y vemos aquí también la connotación nueva alianza en relación a la primera alianza. Primera alianza, el maná en el desierto. Nueva alianza, el maná que viene de lo alto. Primera alianza, los judíos. Nueva alianza, judíos, samaritanos, gentiles de las otras naciones. Una nueva alianza que tiene, por así decirlo, un término griego católicos, o sea, universal, al cual están llamados hombres de toda nación, pueblo, raza y lengua, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Esta nueva alianza es por medio de ¿qué? De mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Vemos la conexión de Jesucristo. Lo mismo que vemos en su discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaúm. El pan y el vino son ¿qué? Son su carne y son su sangre nuevamente. Y no solamente eso, sino que le dice a los apóstoles, porque ellos, ahí está el sentido también sacerdotal de los apóstoles, hacer esto en memoria mía, transmitirlo a los discípulos, porque esto es importante, esto es una acción de gracias y esto es la base central de esta nueva alianza por el cual se va a hacer la redención universal. Porque cada vez, sigue diciendo en el verso 26, porque cada vez que comáis este pan y bebéis este cáliz, o sea, cada vez, y aquí vemos que era repetitivo, no nos dice cuánta, pero sabemos en referencia que el domingo era el día del Señor, especialmente el Dei Domini, el día de la resurrección, tiene una connotación muy importante, tanto para los apóstoles como para los primeros cristianos, en relación a este memorial. Porque cada vez que comáis ese pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga.
Vemos bien, muerte porque era muerte por sacrificio. También Jesucristo se dio a conocer como el Cordero Pascual, también muy relativo también con una connotación con lo que era la Pascua de los judíos que comían cordero. Así mismo lo identificó su primo, el último de los grandes navíos profetas, que fue Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesucristo. Ese es el Cordero de Dios, el mismo Cordero de Dios que era inmolado y sacrificado el día de la Pascua, el día en que murió Jesucristo, a las 9 de la mañana, como dice el Evangelio de Marcos, en que Jesucristo fue crucificado, y a las 3 de la tarde cuando Jesucristo muere. Entonces aquí vemos toda la relación. Si uno conoce el judaísmo, si uno conoce las costumbres, conoce la religiosidad, conoce el contexto del Antiguo Testamento, va a poder acercarse mucho más profundamente y de una manera mucho más certera a lo que es la palabra de Dios y sobre todo el mensaje que el autor sagrado nos quiere transmitir. En primer lugar, el apóstol y evangelista Juan, y en este segundo lugar, el apóstol Pablo. Y ese sacrificio, ese memorial dice, cada vez que comas este pan y ves este cáliz, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. No te vean, ahí está, hasta que Jesucristo vuelva. Y también tiene relación con lo que vemos también. ¿Se acuerdan también de la resurrección de los muertos? ¿Sí ven cómo está relacionado escatológicamente? Es un término en griego que es parusía. El término parusía es la otra de la presencia real, la presencia de Jesucristo. Nuevamente, ya no cuando se encarnó en un pesebre en el portal de Belén, en el vientre de su bendita y santísima madre, la Virgen María. Eso no es sino ya venir en gloria, venir con sus ángeles, venir a juzgar. A eso también se está haciendo referencia. O sea, la acción de gracias o la cena del Señor tiene que celebrarse, tiene que ser el culto central de los cristianos. ¿Hasta qué? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Así pues, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor, mire bien que no es cualquier pan, no es un pan cualquiera, ni es un cáliz cualquiera, sino es el pan y el cáliz del Señor, el mismo término Señor que Pedro reconoció. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Indignamente, o sea, como sus discípulos que fueron indignos, apostataron, rechazaron a Jesucristo como el verdadero maná del cielo. El que lo haga indignamente será reo, es decir, en señal de preso, reo en señal de castigo, reo en señal de desaprobación, de ser un oprobio, del cuerpo y de la sangre del Señor. Vemos bien cómo es interesante esto, porque el mismo apóstol Pablo nos está haciendo esa trascendencia, nos está haciendo esa unidad bíblica y teológica del discurso eucarístico que estamos mirando a lo que fue la realización de lo que era el memorial para los primeros cristianos. Quiero que haga mucho énfasis en el verso 27, dice: así pues, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente será reo de ¿qué? No reo de un simbolismo, no reo de una cosa figurativa, no reo de una cosa imaginaria, no, sino reo de ¿qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, son palabras muy concretas, son palabras muy serias, son palabras de vida eterna, son palabras que cualquier cristiano tiene que tomar en serio, a igual como lo veíamos, la misma seriedad, la misma profundidad, el mismo énfasis que hizo Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm cuando dijo Él era el maná del cielo. Examínense pues tanto cada uno de sí mismo, o sea, haga un examen de conciencia, cada uno para no ser reo de ¿qué? Del cuerpo y de la sangre de Cristo, y entonces coman del pan y beban del cáliz. Porque el que come y bebe sin discernir, o sea, sin saber realmente la presencia real de Jesucristo en estas especies, aquí mismo lo dice en el verso 29, vemos la relación del verso 27 con el verso 29, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. O sea, el pan y el cáliz, la carne y la sangre son para dos cosas, son o para vida eterna, como lo prometió Jesucristo, en relación a la comunión con el Padre en el reino de los cielos, o también si es indignamente, si no están en esa misma actitud de ser un discípulo de Jesucristo, en relación de tomar las cosas a la ligera. Aquí mismo dice el apóstol Pablo, es reo y por lo tanto no discierne realmente y es también para condenación. O sea, la Eucaristía, la acción de gracias, es tanto para salvación como para condenación. O sea, yo creo que es muy claro, estos dos pasajes bíblicos, es la misma relación que estamos mirando a ver desde la palabra de Dios, de lo que es en sí o la Eucaristía para los católicos o también para nuestros hermanos evangélicos, lo que ellos entienden como la cena del Señor. Bien, hasta ahí lo que yo tenía planeado desde el punto de vista de lo que es las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar a ver
ese mismo tema, eso que estamos analizando ya desde el punto de vista como lo entiende la doctrina, como lo entiende el magisterio de la Iglesia Católica. La forma ya como la Iglesia como madre y maestra da a entender lo que vimos inicialmente por medio de la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer con el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ir a unos numerales donde nos dice la presencia de Cristo por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Eso está en los numerales 1374 y lo vamos a hacer hasta el numeral 1376. Es la forma como la Iglesia Católica enseña y transmite esta verdad de fe que creían los primeros cristianos, porque lo interesante de esto de la Eucaristía no es como nuestros hermanos evangélicos piensan, que los católicos se inventaron eso, que los católicos están errados. No, hay pruebas bíblicas, hay pruebas también de los primeros discípulos, los padres de la iglesia, hay también la misma iconografía o las mismas representaciones que hacían los primeros cristianos en las catacumbas sobre lo que era la Eucaristía y que se pueden observar hoy en día en las catacumbas de Priscila, de Domitila, del mismo Vaticano. Ahí están testimoniadas desde el siglo II, siglo III en adelante. O sea, ese es el respaldo que tiene a favor la Iglesia Católica sobre esta doctrina que es importantísima. Y vamos a mirar a ver también respaldado con el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima, aquí es importante para la Iglesia Católica, la Eucaristía está por encima, dice, por encima de todos los demás sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que en todos los sacramentos deben llegarnos. Y eso son palabras de Santo Tomás de Aquino. Uno de los hombres más importantes de lo que era la escolástica en la Edad Media, es doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, un monje dominico. La Suma Teológica también es uno de los compendios doctrinales de la Iglesia Católica. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, así mire la reverencia, el amor, la forma como la Iglesia Católica vivifica, o sea, realza esto que estamos hablando. El Santísimo Sacramento de la Eucaristía está contenido, dice, nótese, está contenido ¿qué? Verdadera, real y sustancialmente ¿qué? El cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que Jesucristo dijo en su discurso eucarístico en Juan 6. Vuelvo a repetir que está presente en las especies del pan y el vino, en la hostia y en el cáliz consagrado. Aquí lo dice de una manera real, verdadera y sustancialmente que el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente que Cristo entero. Eso es una definición del Concilio de Trento. Esta presencia se denomina no simbólica, no imaginativa, sino es una presencia para la Iglesia Católica que es real. No a un título exclusivo como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios, que es hombre, se hace totalmente presente. Presente en lo que fue en su discurso eucarístico, presente en lo que fue el memorial en la última cena y presente en lo que celebraban los primeros cristianos de la comunidad de Corintio hacia el año 60, al cual el apóstol Pablo hace esa exhortación. Sigue diciendo, mediante la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre, aquí es por el mismo mandato de Jesucristo a los apóstoles y después a sus sucesores, ahí está lo que es la jerarquía eclesiástica. Los mismos sacerdotes en la Iglesia Católica, la función del sacerdote en relación al altar, al sacrificio. Cristo se hace presente en ese sacramento. Los padres de la Iglesia, y hay muchas referencias, en otro video voy a hablar de todas las referencias sobre la Eucaristía, tanto los padres apostólicos como los padres de la Iglesia, tanto de Oriente como Occidente, aquí mismo lo dice. Los padres de la Iglesia, por fuerza de la fe de la Iglesia, en la edificación de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo que se ha hecho presente, no solamente por las palabras de Jesucristo, sino también por la misma escritura y por la misma tradición cristiana, con la asistencia plena del Espíritu Santo que siempre ha actuado a través de los siglos, durante 21 siglos, desde que Jesucristo estuvo en medio de nosotros, aquí lo dice, para obrar por la conversión. Así uno de los padres de la Iglesia, que llamó San Juan Crisóstomo, declaraba: no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, en este caso, el que medía estas cosas, pero es importante el sacerdocio, el nuevo sacerdocio, en relación al sacrificio, en relación a la Eucaristía, en señal de relación con lo que es la liturgia en la Iglesia Católica
y con este sacramento, o sea, en la base central de lo que es el culto en la Iglesia Católica, el sacerdote es figura de Cristo. Pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice, estas palabras transforman las cosas ofrecidas. O sea, cuando dice, este es mi cuerpo, ese pan, nosotros creemos que esa hostia y ese vino consagrado se convierten realmente en lo que decía acá, en el cuerpo, en la sangre, en el alma y en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los padres de la iglesia también, San Ambrosio de Milán, dice respecto a esta conversión. San Juan Crisóstomo era patriarca de Constantinopla en lo que era Oriente, y San Ambrosio era obispo de Milán en lo que era la iglesia latina, cuando era una unidad completa en los primeros siglos del cristianismo. O sea, son dos padres de la iglesia en dos territorios diferentes, pero con la misma doctrina, con esa misma objetividad y la misma forma de ver esto tan importante que estamos mirando. Por eso es que una de las cosas más centrales en la Iglesia Católica que usted puede encontrar en unanimidad en cuanto a compendio doctrinal, teológico y bíblico es la Eucaristía. San Ambrosio también dice al respecto: estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, de que la fuerza de la bendición supera al de la naturaleza, o sea, la bendición del sacerdote, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. Las palabras de Cristo, que pueden hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no era todavía, porque no es menos dar las cosas su naturaleza primero que cambiarlas. O sea, creer por la fe, porque tenemos que ver estas cosas con una visión que espiritual. La misma visión que Jesucristo le estaba pidiendo a sus discípulos en la sinagoga de Cafarnaúm, porque ellos están detrás de un pan material, mientras Jesucristo hablaba de un pan espiritual, un maná bajado de los cielos, un maná con un sentido de nutrición, de alimentación para el espíritu, no para el cuerpo, y que con lo cual tendría una unión íntima con Jesucristo mismo, lo decía, con el Padre, tanto en lo que era este mundo como también en el mundo venidero hasta la resurrección final de los tiempos, que era escatológicamente hablando la parucía de Jesucristo, que también lo explicamos anteriormente. En el numeral 1376 va a aparecer la palabra clave por el cual la Iglesia Católica teológicamente da a conocer este misterio de nuestra fe, que es la transustanciación. Dice: el Concilio de Trento, el mismo concilio después de la Contrarreforma protestante, después de lo que fue la reforma protestante, el Concilio de Trento fue, por así decirlo, la respuesta a todo lo que fue el cisma que provocó Martín Lutero y también los otros padres de la reforma protestante. Dice: el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que se ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. En un sentido literal, se ha manifestado siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio por la consagración del pan y del vino. Ojo bien, por la consagración del pan y el vino, lo mismo que hablaba Pablo a los Corintios, se opera ese cambio de toda la sustancia del pan a la sustancia del cuerpo. Miren, bien interesante eso. Se cambia inmediatamente la sustancia, o sea, la materia del pan, por la sustancia o la materia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor. Y de toda la sustancia del vino en la sustancia de la sangre. O sea, ahí está. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio. ¿Cómo se llama teológicamente? Transustanciación. O sea, el cambio de especies, el cambio de la sustancia en el momento de la consagración del cuerpo en el pan y de la sangre de Jesucristo en el vino. Eso es lo que nosotros católicos creemos, profesamos, y que es, por así decirlo, lo más sublime, lo más grande en lo que tiene que ver con lo que es el culto de un católico en relación a Dios y en relación a lo que es, pues, la iglesia como su cuerpo místico. Por eso es que decíamos al principio que ese sacramento recibe de Eucaristía, recibe el nombre, como decíamos, de Santísimo Sacramento. Bien, eso en cuanto a la parte doctrinal que también quería explicar desde el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora voy a dar también otra tercera prueba. O sea, pasamos de la parte bíblica a la parte teológica y vamos a mirarlo también desde el punto de vista también de la ciencia. Ver para creer, de los milagros eucarísticos que la Iglesia Católica puede mostrar como una evidencia palpable de que lo que nosotros decimos es tal cual lo que Jesucristo mismo ha dicho. Este folleto
es traído de Italia, aquí mismo lo dice, Santuario del Milagro Eucarístico en Lanciano, en Italia. Vamos a mirar uno de los muchos milagros eucarísticos, tal vez el más famoso y uno de los más antiguos, en relación a todo lo que estamos hablando de la Eucaristía y la transustanciación. Aquí está, perdón, permítame que por acá tenía una lámina. Ahorita primero voy a explicar y después voy a mostrar esta lámina de este milagro eucarístico. Vamos a explicar primero qué fue lo que pasó. Ese milagro eucarístico de Lanciano dice: la antigua Anazunu de los pueblos fretanos conserva desde hace más de 12 siglos, nótese bien, 12 siglos, o sea, más de un siglo son 100 años, o sea, 12 siglos, o sea, 1200 años, el primero y el más grande de los milagros eucarísticos de la Iglesia Católica. Tal prodigio, así mismo lo dice este folleto, tuvo lugar en el siglo VIII, o sea, 12 siglos atrás, y estamos hablando del siglo VIII en relación a lo que es la Reforma Protestante, 8 siglos antes de la Reforma Protestante, 8 siglos antes de que los padres de la Reforma Protestante empezaran a dudar, empezaran a criticar lo que siempre los primeros cristianos, desde la época de Jesucristo, desde la época de los cristianos en Corintio, desde la época de los cristianos en las catacumbas, desde la época de San Juan Crisóstomo, desde la época de San Ambrosio, desde la época también del siglo VIII, después del Concilio de Trento con la Contrarreforma, hasta nuestros días creían, profesaban y podemos comprobarlo. En el siglo VIII, en la pequeña iglesia que llama de San Legonciano, por la duda de un monje sacerdote basiliano, de una orden que llaman los basilianos, acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía en el momento de la consagración, este sacerdote dudó de que realmente lo mismo que dudaron los discípulos en la sinagoga de Cafarnaúm. En ese momento, durante la celebración de la Santa Misa que estamos hablando, en el momento de la transustanciación, en el momento de la consagración del pan y el vino, este monje dudó, hecha la doble consagración, lo que decíamos, la consagración de la hostia y la consagración del vino. Inmediatamente, ¿qué pasó? La hostia se transformó en carne viva, así como el vino en sangre viva, agrumada en 5 glóbulos irregulares de distintas formas y tamaños. La hostia es una carne, como aún hoy se observa, muy bien, o sea, no es una carne que se ha podrido, se ha putrefacto, sino que es una carne que se conserva íntegra, incorrupta, hasta el día de hoy. Estamos hablando casi de 1200 años, no tiene una explicación, eso no hay forma de usted explicarlo desde el punto de vista de la ciencia. De pronto los fanáticos anticatólicos podrán decir que eso es obra del diablo, que eso es una cosa, es un invento de los católicos, pero por eso es que es con pruebas como lo estamos demostrando acá, porque para eso se han hecho análisis científicos que lo vamos a ver a continuación. La hostia carne, como aún hoy se observa muy bien, tiene el tamaño de la hostia grande actualmente en uso en la iglesia latina. Es ligeramente de color parda y adquiere un tinte róseo si se ilumina por el lado posterior. La sangre coagulada, porque la sangre se coagula después cuando está en el medio ambiente, a los pocos minutos, tiene un color terroso que tiende al amarillo ocre. La carne del año 1713 se conserva en un artificio ostentorio de la plata de la escuela napolitana finamente cincelado, o sea, en una custodia. La sangre está contenida también en un rico y antiguo ampolla, o sea, un recipiente de cristal de roca. Los frailes menores conventuales de la Orden de San Francisco de Asís tienen bajo su custodia el santuario desde el año de 1252, por mandato del obispo Chiete Landulfo y por una bula pontificia de esa época. ¿Ve? Ahora veamos a ver, lo más interesante es, ya eso fue el acontecimiento histórico y vamos allá las pruebas científicas que respaldan este milagro. Uno de los muchos que la Iglesia Católica puede mostrar. Dice, a las distintas investigaciones, porque aquí está, no solamente la fe, no es solamente lo que los católicos profesamos, no, aquí está la otra parte que es la ciencia, la parte ya que tiene que ver con los análisis, las investigaciones de esta hostia que se ha conservado en esa ampolla, en ese ostentorio y esa sangre coagulada que también se conserva. A las distintas investigaciones eclesiásticas llevadas a cabo desde 1574, siguieron las más recientes, de acuerdo pues a la misma tecnología moderna, la misma ciencia moderna, a la era ya del microscopio y de toda la cuestión de lo que tiene que ver con laboratorio, dice, en el año 1970 y 1971. En 1981 también, aún en modo parcial, aquellas investigaciones hechas por un científico de nombre profesor Odardo Lolini, docente. ¿Quién era este señor? No era cualquier médico, dice, es un docente
de una facultad de anatomía e histología patológica y química y microscópica clínica por la colaboración de otro profesor eminente, Ruggero Bertoni, de la Universidad de Sena. O sea, no estamos hablando de cualquier médico rural, de cualquier farmacéuta, no, estamos hablando de personas científicas, personas especializadas en la materia, en este área que, como uno lo dice, es anatomía, histología y patología. ¿Qué resultado dieron esos análisis? Los análisis realizados con absoluto rigor científico y documentados por una serie de fotografías al microscopio dieron los siguientes resultados. ¿Qué observaron ellos? ¿Cuál es su conclusión? La carne es verdadera carne. La sangre es verdadera sangre. La carne y la sangre presentan las especies humanas, o sea, no es carne y sangre animal, son carne y sangre humana. La carne está constituida por tejido muscular del corazón. Acordemos que Jesucristo también cuando muere en la cruz le traspasan su corazón, un soldado, y de ese corazón sale agua y sangre. Ahí está también la relación directa del corazón Santísimo Jesucristo en relación a la Eucaristía. Es la carne, está presente en secciones el miocardio, el endocardio, el nervio vago y por relevante extensor el miocardio, el ventrículo cardíaco izquierdo. Es como si usted cogiera un corazón, lo tasajeara y esa parte es lo que aparece en esa hostia. La carne es un corazón completo en sus estructuras esenciales. Y esto lo está hablando un profesor de anatomía, de patología e histología. Dice, la carne y la sangre tienen el mismo grupo sanguíneo, o sea, es un grupo sanguíneo humano, es el tipo sanguíneo AB, que está también presente en la sábana de Turín en Italia, también la sábana que envolvieron el cuerpo mortuorio de Jesucristo y también en el sudario o la tela que envolvieron el rostro de Jesucristo que se conserva en Oviedo, España. Cualquier persona que tenga hoy en día pueda acceso a internet, puede buscar en Wikipedia o cualquier otro navegador que no tenga nada que ver con la Iglesia Católica y puede investigar lo que tiene que ver con lo que es el milagro eucarístico del Lanciano, lo que tiene que ver con la sábana de Turín en Italia y lo que tiene que ver con el sudario también de Oviedo en España. Y es el mismo grupo sanguíneo. Curiosamente coinciden grupo sanguíneo AB, un grupo sanguíneo idéntico al que el profesor Jaime Belloni encontró en la sábana de Turín. En la sangre se encontraron las proteínas normalmente fraccionadas con la proporción en porcentajes correspondientes al cuadro seroprotoico de la sangre fresca normal. En la sangre se encontraron también minerales tales como cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. Eso están hablando, son investigadores. Están hablando, son científicos de la materia. La conservación de la carne y la sangre dejadas al estado natural, al hacer la intemperie, por espacio de 12 siglos, o sea, 1200 años, y expuestas a las acciones de los agentes atmosféricos, biológicos, es de por sí un fenómeno extraordinario. Y eso lo dicen son los científicos. No lo está diciendo ni un obispo, ni un papa, ni Santo Tomás de Aquino, sino lo están diciendo estos científicos que analizaron ese milagro. Como conclusión, se puede decir que la ciencia da una respuesta segura y exhaustiva acerca de esta autenticidad del milagro eucarístico en Lanciano en Italia. Y ese es uno de los más de 50 milagros eucarísticos a través de toda la historia que la Iglesia Católica, hasta nuestros días, se siguen presentando milagros eucarísticos en diferentes regiones donde se celebra la Eucaristía. Esta es una lámina agrandada de lo que es el milagro eucarístico. Aquí está lo que decíamos, la custodia. Lo que aparece acá es el fragmento que se conserva todavía de la hostia, que es un corazón humano, y aquí están los grumos de lo que es sangre humana de tipo AB, como se conserva hoy en día, y cualquier peregrino puede ir a Lanciano en Italia. Otra de las cosas que quería decirles a las personas que están viendo este video y que pueden después corroborar es que este milagro científico tiene el aval o tiene, por así decirlo, el respaldo de la OMC, que es la Organización Mundial de la Salud, que es una de las dependencias de la ONU. O sea, quiere decir que es algo realmente importante, algo de peso, algo relevante, que tiene también el respaldo de la OMC, o sea, de la Organización Mundial de la Salud. Bien, hasta ahí hemos visto el tema de la Eucaristía, de la transustanciación, desde el discurso eucarístico de Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm. Después lo que el apóstol Pablo hacía la amonestación a los cristianos en Corinto sobre la cena del Señor. Lo que aparece en el catecismo de la Iglesia Católica, la explicación que daba Santo Tomás de Aquino y también dos padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo y San Ambrosio. El milagro eucarístico del Lanciano, analizado por la medicina moderna, y por último de este libro que se llama
puntos del catecismo. También vamos a mirar a ver lo que opinaban ya los padres de la Reforma Protestante en relación a lo que era la Eucaristía. O sea, estamos hablando que lo que creían los primeros cristianos, los padres de la iglesia, son anteriores, son muchos siglos anteriores a lo que decíamos de San Juan Crisóstomo, que vivió en el siglo V, y también San Ambrosio. Estamos hablando pues de casi más de 12 siglos, sí, más o menos 11 siglos antes de los padres de la Reforma Protestante. El milagro eucarístico también del siglo VIII, o sea, 600 años antes de la Reforma Protestante. Vamos a ver qué pasó con Martín Lutero, con Zwinglio y Calvino en relación a lo que es la Eucaristía. Veamos lo que primero pensaba Lutero. Martín Lutero, sabemos que fue el que dio inicio a la Reforma Protestante en Alemania, con lo que es la Iglesia Evangélica Luterana. Lutero no se atrevió a negar la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. A pesar de su deseo, decía en uno de sus apartes: si Calostadio, uno de sus contradictores, o algún otro me hubiera persuadido de que en el sacramento no hay más que pan y vino, me hubiera hecho un gran beneficio, porque así hubiera yo podido molestar mucho al Papa. Pero mire lo que confesaba Martín Lutero honradamente: mas no hallo modo de evadirme, porque son muy claras las palabras del Evangelio. O sea, Martín Lutero creía en la presencia de Jesucristo en las especies del pan y el vino. Mientras tanto, otro de los reformadores ya en Suiza, Zwinglio, Ulrico Zwinglio, que también fue un sacerdote, completamente decía una declaración contraria a Lutero. Zwinglio dice que la Eucaristía estaba Cristo no realmente, como piensa la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, como piensa también Pablo a los Corintios, como pensaban también Ambrosio de Milán, como pensaba San Juan Crisóstomo, como pensaba también Tomás de Aquino. Zwinglio no, realmente decía no representativamente, sino era simplemente algo simbólico, algo figurativo, como una señal o figura o una imagen. O sea, esto es lo que la gran mayoría de evangélicos piensan sobre la Eucaristía, que es algo simbólico, que es algo representativo. Y también Juan Calvino, sucesor de Zwinglio, también este teólogo francés que dio origen a la iglesia calvinista, decía que Jesucristo no estaba realmente, sino idealmente, en cuanto que uno por la fe pensaba al verlo en el pan. La Eucaristía estaba virtualmente, en cuanto que producía efectos santos, pero sin estar allí realmente Jesucristo. O sea, por así decirlo, era con unos ojos espirituales, pero realmente no había un cambio trascendente, o sea, como decíamos, de cambio de especie. Eso es lo que pensaba Juan Calvino. Zwinglio también decía que era un mero simbolismo, una mera representación. Lutero, por el contrario, sí creía que Jesucristo está en las especies del pan y el vino. Y la Iglesia Católica pues ha enseñado lo que realmente es la doctrina oficial, apoyada por la Biblia, por la tradición cristiana, por los padres de la iglesia, por los primeros sínodos, por los concilios, como veíamos el concilio de Trento, y también apoyado por lo que son estas pruebas científicas, como el milagro eucarístico en Lanciano, en Italia, que cualquier persona puede mostrar, puede buscar, y hay muchos otros milagros eucarísticos que han surgido a través de los siglos y que siguen presentándose hoy en día, y que es una prueba evidente, consustancial, eficaz y veraz de lo que Jesucristo dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida para salvación eterna. Ese es el centro de la fe de un cristiano católico, apostólico y romano. Muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos. Si les gustó este video, este estudio sobre la Eucaristía, compártanlo en sus muros, en otros grupos. Como siempre, está abierto para que si algún hermano evangélico también pueda dar su opinión. Lastimosamente no lo pudimos hacer con el señor Dani Totocayo por problemas pues, de conexión en internet, donde él vive en Lima, Perú, pero de todas maneras cumplí con lo que había prometido. Gracias a todos, quedamos en el amor, en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que como decía ya para finalizar, vamos a volver a repetir ya para finalizar, como decía el apóstol Pedro, este debe ser también las palabras de cada uno de nosotros. Veamos a mirar a ver lo que decía nuevamente, lo que decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres ¿quién? El Santo de Dios. Amén. Bendiciones para todos y muchas gracias.